El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y lo echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años he llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocían todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Hermanos y hermanos, iniciamos la 3ª semana de nuestro tiempo cuaresmal y la liturgia nos ofrece la imagen del templo para esta semana. Si enlazamos con los domingos anteriores, el primer domingo nos ofrece la imagen del desierto, lugar en donde Jesús venció a Satanás y donde nos invita a nosotros que en una cuaresma como la que él hizo, identifiquemos nuestras tentaciones, nuestras fragilidades a través de las cuales nos tienta Satanás y que también con la ayuda de él podamos vencerles. La imagen del segundo domingo para la segunda semana fue la imagen del monte, en donde Jesús permite que sus discípulos perciban esa gloria que él tiene y que manifestará plenamente después de su resurrección. Ahora como anticipo se las ofrece como apoyo, como referencia, como faro, para que todo el camino doloroso, todo el camino de la cruz, todo el camino del escándalo a la hora de querer convertirnos y de trabajar en ello, lo podamos soportar. La transfiguración fue el domingo pasado. Ahora la tercera imagen es la imagen del templo. Pero antes de decir sobre esta imagen del templo y cómo la propone Jesús y qué implicaciones tiene para nosotros en esta tercera semana y en esta cuaresma, veamos antes que este mismo Dios, este mismo Jesús, tiene palabras de vida eterna. Es el Dios, palabra eterna, que se ha hecho carne, Él mismo. Y esta palabra de vida eterna es el mismo Dios de la alianza. Primera semana de cuaresma, la alianza con Noé. Segunda semana de cuaresma, la alianza con Abraham. Tercera semana de cuaresma, la alianza con Moisés y con todo su pueblo. Y ahí tenemos 10 palabras que constituyen el camino recto, el camino que es luz, porque Jesús sabe que todos nosotros para caminar en la vida hay etapas en la vida en donde parece ser que se oscurece más. Piense usted qué nos sucede de los 10 años a los 20 años o de los 20 a los 30 en el camino de la vida, cuando tenemos que dejar la familia y tenemos que formar una nueva familia, si a eso son llamados las personas, o bien tenemos que decidir nuestro estado de vida. Y ahí hay una serie de situaciones que necesitan luz, luz de las 10 palabras. Luz es tu palabra, Señor, para mis pasos. Es sabiduría para el corazón.
Es lo que hace sabio a las personas sencillas, la palabra que tiene vida. Es ese Dios que nos ofrece su palabra en esas 10 grandes palabras. Hermanas, hermanos, hoy es una buena semana para que, reflexionando sobre los 10 mandamientos, como tantas veces he invitado, nos reconciliemos con los mandamientos. Les recomiendo, por cierto, el Salmo 18, que ahora proclamamos unos cuantos versículos, para que bebamos de lo que es la nitidez de estos mandamientos y el sentido profundo. Los 10 mandamientos o las 10 palabras de Dios las encontramos en la primera lectura de esta semana, que es justamente las cláusulas de la alianza. Si es el Dios que sacó de la esclavitud para conducir a la libertad, es ese Dios que nos ofrece ahora 10 palabras para que no nos perdamos en ese camino de la libertad. Use su libertad, pero iluminada con estas palabras. Reconduzca su libertad, apoyado con estas palabras. Sostenga su libertad, apoyado con esta nueva luz que el Señor nos ha ofrecido. Dejemos de ver los mandamientos como si fuera una carga exterior pesada que tenemos que llevar a cuestas sin poder llevarla en este siglo que nos ha tocado vivir. Porque realmente el Señor tiene palabras de vida eterna, no palabras que pesan, sino palabras que liberan, palabras que le dan sentido a nuestras actitudes, a nuestras acciones, a nuestros pensamientos. Bien, en el Evangelio encontramos justamente a Jesús, que lo primero que hace al ofrecernos esta imagen del templo es limpiar el templo, expulsar del templo todo aquello que denigra el templo, todo aquello que interrumpe la relación con Dios. Es decir, si allí hay vendedores de ovejas y de bueyes y de palomas, fuera, porque la relación con Dios no se mete a través de la venta y a través del dinero. Allí eran los cambistas que manejaban el dinero que se acuñaba en el templo para poder purificarlo del dinero romano, que no era digno de entrar al templo. El Señor no quiere que a través de esas mediaciones la gente la aparten de Dios. Ahora tendría que limpiar el Señor el templo de muchas otras cosas que en el camino, en la historia de cada generación, pues se nos pega, se nos deteriora ese tipo de situaciones dentro de la iglesia. Pero Jesús no solamente quiere limpiar el templo material. Jesús está proponiendo, Él mismo se está proponiendo como nuevo templo. En adelante, cuando destruyan ese templo y Él lo levante en 3 días, a partir de entonces Él será el templo. Y Él viene justamente a cambiar el sentido, a darle más amplitud a lo que es el templo. Jesucristo es el templo, es la palabra eterna que habita. Y por tanto usted tiene acceso a Dios ahora en espíritu y en verdad, no solo en lugares físicos. Por eso es que usted encuentra a Dios no solo aquí, también lo encuentra en una capilla de adoración perpetua. Usted también encuentra al Señor cuando en la casa usted abre la Biblia, ya sea personalmente o en familia o a través de pequeños grupos de Biblia, y usted lee la palabra de Dios. Usted justamente entra al templo. El templo a partir de Jesús ya no es solamente una construcción física, donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús. Allí está Jesús presente, y es real, hermanos. No es solamente una invitación a que nos ilusionemos de algo. Jesús mismo se presenta como el templo que una vez que padezca, por cierto, anuncia también ese padecimiento que va a sufrir de la cruz para poder ganarnos de la resurrección, esa nueva relación, ese nuevo espacio para con Dios. A San Pablo le emocionó mucho esta parte, y él a toda la iglesia, a todas las comunidades que visitaba, les dijo: ustedes templo, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y es importante que en la Cuaresma purifiquemos ese templo. ¿Cómo hacerle para purificarlo? Nos apoyamos en las 10 palabras, revisamos con las 10 palabras, con los 10 mandamientos,
cuáles son aquellas actitudes que están en nosotros que son contrarias a los mandamientos. ¿De verdad santificamos el día del Señor? ¿De verdad no lastimamos a las personas? Si hay actitudes de mentira, habrá que removerlas. Si hay situaciones de codicia, descubrimos pensamientos o actitudes o criterios ambiciosos de codicia, pues habrá que pedir al Señor que nos ayude a removerlos. Hermanas y hermanos, que nuestras referencias sean las 10 palabras eternas de nuestro Dios. Remueva sus criterios. Removamos los criterios de la sociedad hoy día, porque si no nuestras vidas andan muy bien según los criterios de este mundo. Pero según las 10 palabras de Dios, todos tenemos trabajo cuaresmal. Todos tenemos necesidad de un poquito o un mucho de conversión. Quiero felicitar a todos los que en esta semana ya hicieron una buena limpieza de su templo a través del sacramento de la confesión. Quiero felicitarlos. Sigan haciendo su cuaresma, manteniendo limpio ese templo. Y aquellas hermanas, hermanos que todavía no limpian sacramentalmente sus templos, quiero decirle que la comunidad parroquial de San Luis Gonzaga nos comprometemos a orar por usted. No necesitamos, hermanos, señalar personas o ser duros con las personas. Necesitamos inspirarnos en la palabra de Dios, porque Dios es compasivo y es misericordioso, para orar por ellos, para que también se animen a hacer cuaresma, y que en la resurrección que celebraremos próximamente, litúrgicamente hablando, que ahora en la Pascua que vamos a celebrar, muchos hermanos más puedan reconciliarse habiendo limpiado el templo. Hermanas, hermanos, confiemos en la palabra del Señor, puesto que Él tiene palabras de vida